Hola, ya estamos en la lección 3, análisis raster y modelo digital del terreno. Ya habéis superado el ecuador del curso y ya prácticamente sois unos expertos giseros en Quantum GIS, en cambio climático y desastres naturales. En esta lección nos vamos a centrar con el mundo raster, en contraposición del mundo vectorial que hemos venido viendo hasta ahora. Este es el guión de esta lección. En primer lugar vamos a hacer una introducción en la que explicaremos exactamente en qué consiste un formato raster, aunque intuitivamente todos lo sepáis porque todos sabéis lo que son las ortofotografías o fotos aéreas georreferenciadas, que será la sesión 2. En la sesión 3 vamos a trabajar con imágenes satélite, que también todos estáis hartos de verlas. Vamos a entender la diferencia entre una imagen satélite normal y una radar. Vamos a trabajar en la sesión 4 con modelos digitales del terreno. Vamos a entender cómo se elaboran y para qué nos pueden servir. En el 3.5 veremos el análisis práctico, el deslizamiento de ladera en masa en condiciones de humedad, como el que ha acontecido desgraciadamente hace apenas unos días en Sri Lanka, en la que de momento llevamos ya 100 muertos y 300 desaparecidos, en lo que vamos a estudiar las causas, el porqué y cómo podemos trabajar con este tipo de riesgos o ya desastres, como es este caso, en formatos raster. Así que empezamos ya con la introducción al formato raster. Bien, ya estamos en la introducción al formato raster. Aquí vamos a entender qué es exactamente esto del formato raster, aunque todos lo sepamos de manera intuitiva. Vamos a definir una capa raster y vamos a ver los componentes de un archivo raster, que sería la matriz, esa pantalla pixelada que nos da las celdas. Vamos a ver dónde está la información geométrica de dónde está en el mundo y cuántas columnas y filas tiene, que sería la resolución y otros valores, y vamos a ver las tablas de colores, cómo representarlas y los identificadores numéricos que vienen a ser la leyenda. Tenemos que cambiar el concepto de lo que hemos visto hasta ahora en vectorial y pasarlo al concepto raster. Para ello, nada mejor que este gráfico. En este gráfico vemos cómo en el vector teníamos una serie de líneas o polígonos o puntos. Cada uno de ellos contenía la información referente a sí mismo. Si yo soy un río, soy una entidad lineal y tengo información de mí mismo, cuánto mido, cómo me llamo, si tengo truchas, si no tengo truchas, si estoy protegido, si soy Ramsar o no soy Ramsar, etc. La información que quisiéramos referenciarle. En el caso del raster lo que tenemos es la imagen dividida por un mallazo, una malla que obtenemos distintas celdas. Viene a ser como los píxeles a la fotografía. Cada celda contiene información de sí misma, pero está completamente desvinculada con la de sus vecinas, excepto porque ellas saben que están situadas de manera correlativa, porque existe un código que así las ordena, pero no tienen el concepto de somos un río. Cada celda sabe que por ella pasa un río, y si se le pregunta ¿por ti pasa un río?, sabrá decir sí o no, pero no sabrá nada más. Vamos a entender lo que es la matriz. La matriz en un archivo raster viene a ser la imagen que tenemos, pero en lugar de tener como un vectorial un polígono, otro polígono y otro polígono, como en el caso de la primera imagen, lo que tenemos es una malla resultante de la cual hay n celdas. Cada una de las celdas cae sobre uno de los polígonos que teníamos en el formato vectorial. Al caer en ese polígono, recibe directamente por transfusión el valor que tenía en vectorial. Si cae sobre un polígono 1, esa celda se llamará 1. De este modo tenemos celdas 1, celdas 2 y celdas 3. Esto es en el caso que proceda de un archivo vectorial, lo que le llamamos rasterización de un archivo vectorial. En el supuesto que proceda de una foto aérea, tenemos, como en el caso de las fotos, un número perteneciente a un color, por ejemplo, a partir del cual podemos interpretar que determinado color es el mar, determinado color es una capa forestal. En el supuesto de las imágenes satélites lo que tenemos es una longitud de onda, un porcentaje de longitud de onda reflejada respecto a la emitida,
en el caso de los radares, que nos permite, por ejemplo, obtener datos de estrés hídrico. Lo que es importante en cuanto a la matriz es que está formada por un número n de celdas que procede de las columnas por las filas, y que cada una de las celdas ostenta un valor. Este valor de las celdas pueden ser valores cuantitativos, valores cualitativos o valores únicos. Los valores cuantitativos son aquellos que proceden de un valor que tiene del 0, un rango de valores del 0 al x y que podemos representar con rampas de colores ascendentes o descendentes. Esto sería el típico ejemplo de un raster con valores cuantitativos, que es cuando representamos el valor z, el valor de altura. Tenemos la rampa convencional, que sería desde el azul hasta el blanco, pasando por el verde, el marrón flojo, marrón oscuro y a blanco para las cimas más elevadas, que representaría la nieve. Los valores cualitativos son no de rampas de ascendentes o descendentes de valores, sino simplemente nos dicen si la masa 1 es un litosol o xerosoles cálcicos o xerosoles petrocálcicos. Y los valores únicos son valores que están ligados a entidades preexistentes, por ejemplo, pueblos. El nombre de un pueblo no es una categoría, sino que es un nombre propio. Y si queremos rasterizar un mapa vectorial en el cual tenemos una población que recibe determinado nombre, lo que vamos a hacer es crear unos identificadores en las celdas rasters que nos lo relacionan con ese nombre. También tenemos que tener en cuenta en la matriz que pueden haber valores null o máscara. Eso se utiliza cuando solo se quiere representar una porción del territorio, por ejemplo, y tenemos un polígono que sería procedente de vectorial, que sería lo que queremos representar. Todo lo que quede fuera de ese polígono le vamos a llamar null y de esta manera no se va a representar cuando apliquemos las tablas de color. En cuanto a la información geométrica de los rasters, tenemos por un lado el número de columnas, el número de filas, tenemos las coordenadas de las esquinas que siempre vienen dentro del formato raster y la resolución de la celda. En cuanto a las tablas de colores, tenemos dentro de Quantum GIS y de todos los softwares de GIS, tenemos muchas posibilidades a la hora de aplicar tablas de colores en función de si son cualitativas, cuantitativas o identificadores de entidades. Los identificadores numéricos viene a ser la leyenda vectorial, que es lo que hemos visto antes. Tenemos que explicar siempre qué significa que un píxel sea de color azul en alturas o que sea verde en coberturas forestales o en mapas de usos. Y estos son los componentes de una imagen raster. Ahora vamos a ir una por una a las fotos, las imágenes y los modelos digitales del terreno.